Bien, continuando con los temas anteriores de la clase de matemáticas, estábamos viendo temas relacionados a trigonometría. Ahora bien, vamos a hablar sobre las funciones trigonométricas de ángulos especiales. Les he dejado en el aula virtual algunos videos que complementan e incluso les ofrecen algunos trucos para que puedan aprenderse estas medidas de funciones trigonométricas de una forma más fácil, un poco más divertida. Yo sé que se les dificulta un poco la cuestión de los números y a algunos les gusta un poco más, pero no es nada del otro mundo. Al final esto es más que todo algo que tiene una fórmula y que ya está dado. Únicamente es más que todo saber cómo descifrarlo y cómo aplicarlo, porque en realidad ya tenemos esquemas dados. Ya les voy a mostrar algunos. Bien, entonces, continuando con el libro, estoy en la página 61 de mi libro de texto. Ustedes pueden buscar este tema, creo que concuerda con las páginas de su libro. Son funciones trigonométricas de ángulos especiales de 30 grados, de 60 grados y 45 grados. Entonces, el libro nos dice que debido a la importancia de estos ángulos, se hará un estudio especial utilizando los conocimientos anteriores y es conveniente que el alumno memorice dichas funciones o la forma de encontrarlas. Yo la semana pasada les sugerí de que se aprendieran el cuadro que estaba en la parte de abajo y hoy ya entramos un poco ya con este tema. Bien, entonces el libro de texto nos ofrece un cuadro donde nos explica el por qué esas funciones trigonométricas tienen esa determinada medida. Leámoslo. Consideremos el triángulo equilátero ABC. Es este triángulo que nosotros podemos observar aquí. De lado, 2 unidades de cada ángulo, con cada ángulo igual a 60. Es decir, cada lado de este triángulo mide 2 unidades. Pueden ser 2 centímetros, pueden ser 2 metros, pueden ser 2 kilómetros. Por eso el libro no hace referencia a qué unidad, sino que son 2 unidades, simplemente 2. Ahora bien, la perpendicular BD, es decir, una línea perpendicular, es la que se forma con una línea que cruza uno de los lados, por ejemplo, esta base la cruza, formando un ángulo de 90 grados. Esa es una línea perpendicular, por eso ustedes la miran derecha y cruza únicamente la base. Entonces, si esa línea perpendicular que es BD, se fijan, tiene nombre, B y D, divide este lado del triángulo, que es la base. Entonces, habíamos dicho que cada lado del triángulo medía 2 unidades. Pero si yo divido esa base en dos partes, ¿de cuánto me queda cada parte? Pues de 1 y de 1, porque divide ese lado del triángulo en dos partes iguales. Así obtenemos dos triángulos rectángulos cuya hipotenusa mide 2 unidades. Aquí tenemos ya lo que nos queda de cada uno. Como les dije, lo dividí en dos partes. Entonces, la hipotenusa de este triángulo mide 2, este lado mide 1 y si lo calculamos, el lado que falta sería raíz de 3. Ya ustedes creo que pueden encontrar el lado faltante de un triángulo rectángulo. Si tenemos la hipotenusa y tenemos uno de los catetos. Entonces, este cateto, el cateto opuesto al ángulo de 60, pues va a medir raíz de 3. Y el cateto opuesto al ángulo de 30 va a medir 1. Entonces, aquí explica cómo se obtuvo esa raíz de 3. Aplicamos el teorema de Pitágoras a uno de esos triángulos para hallar el valor de h. H era el valor desconocido, es decir, cuánto era la altura de esta línea perpendicular. Pues aquí nos pone ya el teorema de Pitágoras que nos da el valor de raíz de 3. Esto es una comprobación. Ahora bien, a partir de eso, usamos las definiciones anteriores encontradas en los valores de las funciones trigonométricas del ángulo de 30 grados. Aquí nosotros tenemos las funciones trigonométricas para 30 grados primero y después para 60 grados. Ahora bien, ya se les había explicado que, por ejemplo, la función seno, ustedes tienen que manejarla casi de memoria cómo se forma la función seno de un triángulo rectángulo. Entonces nosotros recordamos que la función seno es el lado opuesto sobre la hipotenusa. Entonces yo les había explicado la vez pasada que tenemos que fijarnos dónde está ubicado el ángulo. Pues el ángulo está ubicado aquí. Creo que pueden observar la lupa que estoy señalándola. Entonces, el ángulo de 30 grados está ubicado en esta parte. ¿Cuál es el lado que está opuesto a ese ángulo? Pues es el 1.
Y como la función trigonométrica de seno dice que es opuesto sobre hipotenusa, pues es 1 sobre 2. Por eso tenemos 1 sobre 2. Luego el coseno de 30 grados. Si nos vamos a las definiciones anteriores, tenemos que recordar que el coseno es igual al lado adyacente sobre la hipotenusa. Entonces el lado adyacente es raíz de 3 y la hipotenusa es 2. Por eso nos queda raíz de 3 sobre 2. Ahora bien, la tangente es igual al seno sobre el coseno. Entonces, en otras palabras, es igual al lado opuesto sobre el lado adyacente. Entonces, ¿qué tenemos aquí? El lado opuesto de 30 grados es 1 y el lado adyacente es raíz de 3. Por eso tenemos 1 sobre raíz de 3. Podríamos haberlo dejado en 1 sobre raíz de 3, pero si se recuerdan, cuando aún estábamos asistiendo al colegio, yo les explicaba que no era muy conveniente e incluso no era correcto desde el punto de vista matemático que nosotros dijéramos 1 sobre raíz de 3, sino que debíamos racionalizar el denominador. ¿Cómo se racionalizaba el denominador? Pues multiplicando el numerador y el denominador por la raíz que está en el denominador. Entonces, la raíz que está en el denominador es raíz de 3. ¿Qué tuvimos que haber hecho? Pues multiplicar el 1 por raíz de 3, 1 por raíz de 3 nos da raíz de 3. Y raíz de 3 por raíz de 3 nos da 3. Por eso ya racionalizado el denominador, es decir, que no tengamos ninguna raíz en el denominador, nos va a quedar la respuesta tal y como debe ser, raíz de 3 sobre 3. Ahora bien, las otras funciones son las inversas. Entonces, ¿qué sucede? Yo les explicaba que, por ejemplo, el opuesto del seno va a ser la cosecante. ¿Qué quiere decir esto? Que aquí es como que nosotros le diéramos vuelta a la respuesta que nosotros ya teníamos. Entonces, si el seno era 1 sobre 2, pues la cosecante es 2 sobre 1. Y 2 sobre 1 es igual a 2. Luego, la inversa del coseno sería la secante. Entonces, si el coseno era raíz de 3 sobre 2, ¿cuál va a ser la inversa o la secante, mejor dicho? Pues si era raíz de 3 sobre 2, ahora va a ser 2 sobre raíz de 3, que es la secante de 30 grados. Y hacemos lo mismo, porque si se fijan queda raíz de 3 en el denominador. Entonces, ¿qué debemos hacer? Racionalizar el denominador, es decir, que esta raíz no esté en el denominador. Multiplicamos al numerador, es decir, el número de arriba, y al denominador, el número de abajo, por la raíz de 3 en ambos lados. Entonces, si multiplicamos 2 por raíz de 3, nos va a quedar 2 raíz de 3. Y abajo, raíz de 3 por raíz de 3, nos queda en 3 únicamente. Si se han olvidado un poco de cómo racionalizar, busquen en su cuaderno el tema, creo que lo vimos a mediados de marzo, cómo racionalizar el denominador. Ahora, el último, el cotangente, es el opuesto de la tangente. Entonces, si decía que era 1 sobre raíz de 3, el inverso de este va a ser raíz de 3 sobre 1. Esto quiere decir que la cotangente de 30 grados es igual a raíz de 3. Lo mismo sucede en la columna que sigue. Ahí nos presentan las funciones trigonométricas de los ángulos de 60 grados. Igual, como lo hicimos aquí, nada más que con 60 grados nosotros tenemos que ver dónde está el ángulo de 60 grados. El ángulo de 60 grados está en esta esquina del triángulo. Se las estoy mostrando con la lupa del cursor. Entonces, si aquí está 60 grados, los ángulos varían en relación a su nombre. Porque si se fijan, aquí el opuesto va a ser raíz de 3 y el adyacente va a ser 1. Entonces, seno va a ser igual a raíz de 3 sobre la hipotenusa, que esa no varía. La hipotenusa siempre va a ser la misma. Entonces va a ser raíz de 3 sobre 2. Así sacamos el resto de las funciones trigonométricas. Ahora bien, con 45 grados, para poder calcularlo, aquí les explica el libro cómo se hizo. Primero tomamos un cuadrado, de lado la unidad, la diagonal del cuadrado lo divide en dos triángulos rectángulos. Ese cuadrado mide una unidad cada lado. Entonces hicimos lo mismo que con el triángulo anterior, se dividió a la mitad y se formaron dos triángulos rectángulos. Nada más que aquí, en este cuadrado, no se forman ángulos de 30 ni de 60, sino que si se fijan, en este cuadrado se forman de 45 y de 45. Entonces, aquí la medida de los dos va a generar las funciones trigonométricas para 45 grados, porque ambos miden 45. Entonces, aquí tenemos
Los valores de las funciones trigonométricas de un ángulo de 45 son las siguientes. Y ahí nos explica cómo calcularon la hipotenusa, que la hipotenusa aquí va a valer raíz de 2. Entonces, en el seno de 45 es el lado opuesto sobre la hipotenusa. Entonces, si tomáramos cualquiera, entonces si se fijan, yo tomo 45 grados el de arriba, su lado opuesto es 1. Y si hubiera tomado el 45 de esta otra esquina, su lado opuesto iba a ser 1, porque cada lado del cuadrado medía 1. Entonces, cualquiera que nosotros tomáramos iba a valer 45. Bien, entonces, el seno que nos queda de 45 es 1 sobre raíz de 2. Aquí se racionalizó el denominador, por eso es que queda raíz de 2 sobre 2. Luego tenemos el coseno de 45 grados, que va a ser igual a 1 sobre raíz de 2, que es lo mismo, y queda raíz de 2 sobre 2. La tangente, que es 1 sobre 1 y queda igual a 1. Y así sucesivamente con todas las demás funciones trigonométricas inversas de cada uno. Ahora bien, en la tabla que está en la página 61 del libro, creo que es la misma, tenemos un resumen de todas las funciones trigonométricas ya dadas. Por ejemplo, nos dice para 30 grados el seno es igual a 1 medio. Para el coseno de 30 grados va a ser igual a raíz de 3 sobre 2. La tangente de 30 grados se lee siempre en forma horizontal. Por ejemplo, para 30 grados tenemos todas las funciones trigonométricas, para 45 grados tenemos todas las funciones trigonométricas y para 60 grados tenemos todas las otras funciones trigonométricas. Ahora bien, ¿qué es lo nuevo de todo esto? Pues que si se fijan, en la tabla están dos unidades de medidas de ángulos. Es decir, lo tenemos en ángulos y lo tenemos en radianes. Los radianes se los explicaba en el ejercicio anterior que les coloqué. ¿Cuál es la diferencia y por qué nosotros también utilizamos la medida de los radianes? Entonces, el equivalente a 30 grados es pi sextos. Así se lee, pi sextos. El equivalente a 45 grados es pi cuartos. Y el equivalente a 60 grados es pi tercios. Entonces, les repito, el primero se lee pi sextos, pi cuartos y pi tercios. Ahora bien, yo les voy a colocar en el aula virtual esta otra imagen. Este círculo les va a ayudar tanto ahora en este curso como el del próximo año. Porque vamos a seguir viendo lo que son los radianes, pero ustedes tienen que manejar a qué representan o más o menos a cuánto equivale un grado a radianes. Entonces este círculo nos facilita el trabajo porque aquí nosotros podemos observarlo a través de toda la circunferencia. La circunferencia mide 360 grados. Entonces, como lo explicaba en el dibujito, este círculo se ha dividido en 360 partecitas más pequeñas. Entonces, nosotros tenemos 30 grados equivale a pi sextos. Si tenemos 45 equivale a pi cuartos. Si tenemos 60 equivale a pi tercios. Si tenemos 90 se lee pi medios. Ahora, si tenemos 120 grados en radianes se lee 2 pi tercios. Si tenemos 135 grados se lee 3 pi cuartos. Si tenemos 150 grados se lee 5 pi sextos. Y así sucesivamente. Cuando llegamos a 180, el valor en radianes es únicamente pi. Luego, cuando pasamos al tercer cuadrante, miren, tenemos 4 partes divididos el círculo. Entonces, esta primera parte es el primer cuadrante. Esta segunda parte, obviamente, es el segundo cuadrante. Esta otra parte, el tercer cuadrante. Y esta otra, el cuarto cuadrante. Ahora bien, en este tercer cuadrante tenemos 210 grados. ¿Cómo se leería esto en radianes? 7 pi sextos. Luego tenemos 5 pi cuartos, 4 pi tercios. Y cuando llegamos a 270 serían 3 pi medios. Luego tendríamos 5 pi tercios, 7 pi cuartos, 11 pi sextos. Y llegamos otra vez a los 360 o al valor de 0. Así se lee cada uno de ellos. Ahora bien, ya vimos que están los ángulos y los radianes, pero ustedes van a decir, ¿y esos valores que están entre paréntesis qué significan? Pues bien, aquí están dadas las medidas del seno y el coseno.
¿Cómo lo identificamos? Pues el primer valor que tenemos, por ejemplo aquí en este primero, vaya, empecemos con el cero. El primer valor que nosotros tenemos es 1,0. El primer valor, el 1, representa el coseno. Y el segundo valor representa el seno. El primer valor representa el coseno. Entonces, si nosotros decimos, bueno, ¿cuál es el coseno de 0 grados? Pues el coseno de 0 grados es 1 y el seno 0. Y de ahí podemos calcular la tangente. Luego, si nos dicen, bueno, ¿cuál es el coseno de 30 grados? El coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2 y el seno de 30 grados es 1/2. Si nos pidieran el de 45, pues es raíz de 2 sobre 2 y el seno sería raíz de 2 sobre 2. El primer valor antes de la coma representa el coseno y el segundo valor representa el primer valor representa el coseno y el segundo valor representa el seno. Para eso está este círculo. Es importante que lo dibujen en su cuaderno. Si tienen un transportador, pues les va a salir más exacto. Igual si tuvieran la oportunidad lo pueden imprimir, lo pueden pegar en su cuaderno y guarden ese círculo porque les va a servir mucho a lo largo de todos estos temas e incluso, como les digo, de los temas del próximo año. Entonces, esta es la parte explicativa de la teoría y vamos a pasar entonces a la aplicación práctica de todas estas funciones trigonométricas de los ángulos especiales.